Muy buenas tardes, un gusto de saludarles nuevamente en el 30 Te Ayuda en este día miércoles 10 de julio. Lo hacemos completamente en vivo, siendo las 4 de la tarde con 2 minutos y por supuesto también a través de nuestro Facebook, Canal 30 Oficial, para las distintas comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Linares y también en la zona de Hierbas Buenas a través de TV Cable Santa Bárbara. En esta primera patita, en este primer segmento, la primera media hora, vamos a estar conversando sobre un tema que está relacionado con la salud bucal y que está relacionado precisamente con la enfermedad periodontal y también la gingivitis o gingivitis. Para ello nos acompaña la invitada de la Clínica San Javier, odontóloga Susca Carrillo. ¿Cómo estás? Bienvenida, Susca. Hola, muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias por estar con nosotros. Consultar primero qué es, principalmente definir, describir la enfermedad periodontal. Bueno, primero en realidad, ¿por qué se habla de este tema y por qué es tan importante? Es porque es una enfermedad con una alta prevalencia, no solamente en esta región, sino que también en Chile y a nivel mundial, ¿ya? Y los efectos dañinos no solamente son a nivel local, bucal, sino que también tienen un efecto a nivel sistémico y tienen cierta relación con otras enfermedades que es comunes, como por ejemplo la diabetes, ¿ya? Para poder entender un poquito lo que es la enfermedad periodontal y la gingivitis, tenemos que entender qué son los tejidos periodontales, ¿ya? Estos también se encuentran en la boca, pero son los encargados de que el diente se mantenga firme y en la posición adecuada dentro del hueso, ¿ya? Tenemos que entender de que el diente se ubica dentro del hueso alveolar y que entre el hueso y el diente está el ligamento periodontal, están las fibras de inserción y está el cemento que recubre la raíz del diente. Todos estos que yo nombré son el tejido periodontal y también denominados estos tejidos de soporte o los tejidos de inserción del diente, ¿ya? Ahora, ¿qué es la enfermedad periodontal? Vamos a partir por la gingivitis, que para que haya una enfermedad periodontal tiene que haber una gingivitis previa. Eso es preliminar entonces a lo que deriva finalmente a la periodontitis, ¿ya? Bueno, la gingivitis es la inflamación de la encía, ¿ya? Que se produce por la acumulación del sarro. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene una buena higiene, no tiene un buen manejo de esta y no hay remoción de la placa bacteriana, ¿ya? Cuando yo mantengo la placa bacteriana por mucho tiempo ubicada en esa zona, esta va a generar la inflamación producto de las bacterias en este tejido, ¿ya? Lo bueno de la gingivitis es que es reversible, o sea, si yo logro manejar una correcta higiene, ¿cierto? Tengo un autocuidado correcto y voy a los controles con el dentista, la gingivitis desaparece, ¿ya? Pero si esta gingivitis no es controlada, si esta gingivitis no es tratada, a lo largo de estas bacterias van a emigrar hacia la parte de la raíz del diente, produciendo una inflamación más constante a lo largo del tiempo, la que va a generar una destrucción de estos tejidos periodontales, ¿ya? Que en resumen va a empezar a comerse el huesito, el ligamento, todo lo que yo nombré, generando malestares, molestias, dolor, ¿ya? Movilidad del diente y por la última parte es la pérdida de la pieza dentaria. ¿Ya? Ahora, esta enfermedad, como dije, genera un daño local, obviamente, pero tiene mucha importancia con otras enfermedades sistémicas, que es por eso la razón por qué es tan importante que la gente la conozca, ¿ya? Que se eduque sobre esto, ¿para qué? Para que vaya al dentista, nosotros logremos un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado para evitar el daño a mayor nivel. ¿Ya? Mencionaste, Susca, respecto a asociado a otros tipos de enfermedades, ¿no? La diabetes. ¿Quiere decir que los pacientes que están diagnosticados con esta enfermedad están más propensos a tener gingivitis? Lo que pasa es que la diabetes con la enfermedad periodontal en sí son, yo los denomino amigos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se ha estudiado tanto esta enfermedad? Porque esta enfermedad, aparte de que la placa bacteriana en sí es la causa de, también hay otros factores que incrementan o modifican la respuesta a esta enfermedad, ¿ya? Tenemos factores hormonales, factores metabólicos como la diabetes, como enfermedades cardiovasculares, como las artrosis reumatoidea, incluso como el parto prematuro, que también tiene que ver la enfermedad periodontal, ¿ya? Entonces, súper importante, ¿ya? Ahora, tú me preguntaste cuál es la relación de la enfermedad periodontal con la diabetes, ¿ya? Un diabético tiene 3 veces más probabilidades de generar una enfermedad periodontal que una persona que no tiene diabetes, ¿ya? Y a la vez, si yo tengo un diabético con una enfermedad periodontal no diagnosticada y no tratada,
Este paciente tiene 3 veces riesgo de generar una afección renal crónica, por ejemplo, o una enfermedad cardiovascular, producto de esta enfermedad, ¿ya? Ahora, ¿por qué pasa esto? Es porque tanto parte del biofilm, del sarro, como bacterias periodontales, ¿ya? Y mediadores inflamatorios viajan a través de nuestra sangre, ¿ya? Produciendo alteraciones tanto en la respuesta inmunitaria del cuerpo, entonces generan inflamaciones sistémicas que van a afectar en sí a la producción de muchas más otras enfermedades. Entonces, la enfermedad periodontal no solamente causa un daño en la boca, sino que también es un factor de riesgo para poder formar otras enfermedades, ¿ya? Ahora, aferrándome un poco a tu pregunta, hay 2 puntos súper importantes que yo siempre los hablo en la clínica, ¿ya? Que es el riesgo de tener enfermedad periodontal en una persona en una mujer embarazada y en la persona que fuma, ¿ya? El tabaco en sí es un hábito que lo que produce es que vamos a tener una respuesta mucho más agresiva de esta enfermedad. ¿Qué significa? Que si una persona que tiene enfermedad periodontal tiene una progresión lenta que puede durar 2 a 3 años en que ésta llegue a su finalidad, una persona que fuma va a tener una respuesta mucho más agresiva. Por ende, el daño puede ser en un año, ¿ya? También es que el paciente que fuma tiene la probabilidad de que no responda adecuadamente al tratamiento, ¿ya? Y por otra parte, de que se realice el tratamiento, pero que la enfermedad vuelva a aparecer nuevamente y de manera mucho más agresiva, ¿ya? Y en el caso de las embarazadas, que es la razón por qué es GES dentro de la salud bucal aquí en Chile, es porque las embarazadas tienen 2 condiciones durante el embarazo, previamente tal dicho. Primero, sufren una inmunosupresión que es en el momento, ¿ya? Pero también tienen un aumento en los niveles de hormonas, tanto del estrógeno como de la progesterona, ¿ya? Y la cualidad principal de estas 2 hormonas es que tienen un componente similar a la vitamina K, ¿ya? Y la vitamina K, las bacterias periodontales se alimentan de estos componentes. Entonces, si yo tengo más niveles de las hormonas y estas bacterias se alimentan de este componente, yo voy a tener más carga bacteriana, por ende más actividad bacteriana. O sea, una inflamación mucho más agresiva y más avanzada en las mujeres embarazadas. Es por eso que cuando las mujeres dicen, no, es que yo perdí mis piezas en mi primer embarazo y en mi segundo embarazo ya quedé sin dientes. Esa es la razón, ¿ya? Y otros estudios también se han descubierto que se han encontrado bacterias periodontales en el útero de la embarazada, ¿ya? Estas producen esta reacción inflamatoria que producen contracciones anticipadas y partos prematuros causantes de estas bacterias periodontales. Entonces, por eso que es tan importante en la embarazada el control periodontal, el control dental y siempre mantener la limpieza, los destartrajes y el tratamiento al día. Ahora, sacando conclusiones, gran parte de el prevenir este tipo de enfermedades, la gingivitis primero, antes de que pase a una enfermedad periodontal, como lo mencionaba Susca, es un buen hábito en el cepillado, ¿no? En el cepillado de dientes. ¿Qué rol juega esta práctica, ¿no? Que siempre se lleva a cabo después de cada alimento, al menos así recomendado? Lo que pasa es que, como dije, para que se genere una gingivitis y una enfermedad periodontal tiene que haber una acumulación de placa bacteriana. Y para que haya una acumulación de placa bacteriana tiene que haber un mal manejo o no tiene que haber higiene bucal. Entonces, ese es el papel fundamental. O sea, yo como odontóloga puedo realizar el diagnóstico y el tratamiento del paciente, pero si el paciente no sigue los cuidados y no sigue el cepillado adecuado, va a volver a aparecer la enfermedad y vamos a volver al mismo ciclo que es en realidad llegar a la enfermedad periodontal, que es lo que no queremos. Ahora, ¿hay algunos síntomas en la gingivitis que alerten de tener ya la enfermedad en una persona? Ya, mira, la gingivitis es reversible, ¿ya? Como yo dije anteriormente, esta se pasa si nosotros realizamos el tratamiento correcto. ¿Cuáles son los síntomas para que los pacientes sepan y la gente sepa en su casa? Es que nosotros vamos a tener encías con aumento de volumen, encías enrojecidas, que en caso de que la enfermedad esté muy avanzada, vamos a ver encías que incluso se ven hasta moradas, ¿ya? Sangrado. En principio siempre se ve un sangrado en la higiene cuando nos lavamos los dientes, y ya cuando ya está un poco más avanzado hay un sangrado espontáneo,
sea, la gente siente sabor a sangre o cuando dice tengo mal aliento, que es la halitosis, ¿ya? Y por último se ven unas encías englobadas y lisas y brillantes. Esa es la característica clave de la gingivitis. Y esto pensando, por supuesto, en aquellos pacientes que no acuden constantemente o al menos el control anual con el odontólogo, ¿no? Como signo de alerta. Respecto a cómo sería un óptimo cepillado para las personas. Ya, mira, la literatura en realidad describe hartas técnicas, ¿ya? Pero todas están enfocadas en lo mismo. Nosotros tenemos el diente y en el diente lo rodea una encía, ¿ya? Entre la encía y el diente hay un espacio virtual que se llama surco gingival, que si nosotros lo soplamos, este se abre, ¿ya? Ahí se acumula la placa bacteriana que es peligrosa porque esa es la que migra hacia la raíz y produce la destrucción de los tejidos gingivales, o sea, periodontales. Entonces, todas estas técnicas en realidad se enfocan en generar vibración, movimientos de barrido o de presión en este surco para poder eliminar esa placa bacteriana de ahí y poder barrerla, ¿ya? Ahora, estas técnicas van a depender de hartos factores. Una, la capacidad motriz del paciente, por eso que hay pacientes con discapacidad, por ejemplo, que nosotros les indicamos cepillos eléctricos, ¿ya? Va a depender de la frecuencia de cepillado y del hábito del paciente, ¿ya? Como indicación, siempre se debe realizar 2 veces como mínimo el cepillado del día, ¿ya? Siendo el de la noche el más importante. ¿Por qué? Porque en la noche disminuye el flujo salival, la secreción salival y por ende aumenta la actividad de las bacterias en boca, ¿ya? Ahora, elegir los instrumentos correctos también es súper importante. O sea, yo no solamente me basta con tener un cepillo de dientes, que mucha gente es como, no, yo me lavo los dientes con el cepillo y con la pasta, pero también tenemos espacios en donde se necesitan otros instrumentos, como son los espacios que están entre medio de los dientes, donde tenemos la seda dental y los cepillos interproximales o interdentales, que son indicados por el dentista porque tienen distintos números y va a depender del tamaño del espacio que hay entre medio de los dientes. Del grosor finalmente de cada Así es. cepillo. Entonces, primero se indica usar la seda dental, estos cepillos interproximales y por último el cepillo convencional, ¿ya? Lo otro importante es que el cepillo convencional siempre tiene que tener cerdas suaves o extra suaves, ¿ya? ¿Por qué? Porque las medianas y las duras generan un trauma en la encía. Entonces, es el típico daño que los pacientes dicen, es que yo me cepillo los dientes fuerte y uso un cepillo duro porque siento que me lava mejor los dientes, pero se me subieron las encías o se me bajaron las encías y ahora se me ve la raíz, se me ve feo o tengo sensibilidad. Entonces, siempre un cepillo suave o extra suave. Perfecto. Respecto a el uso de la pasta dental en este caso, ¿qué hay de cierto? ¿Qué tan conveniente es no enjuagarse los dientes en la noche? ¿No? Lo mencionábamos porque hay una mayor también cantidad de bacterias, ¿no? Durante la noche. Y dejar, digamos, esta pasta que recubran los dientes. No enjuagarla con agua en este sentido. Ya. Eso está indicado generalmente en algunos pacientes, los pacientes que tienen sensibilidad, por ejemplo, sí se les indican pastas incluso con una mayor porcentaje de flúor, ¿ya? Y también algunos colutorios con flúor que se pueden indicar también tanto para tienen un factor de riesgo alto, un factor de riesgo mayor para caries o puede que tengan una sensibilidad asociada a esta enfermedad periodontal y a este tratamiento. Susca, respecto a, según la experiencia, lo mencionaste al inicio de la conversación, ¿cuánto es la cantidad de pacientes, al menos acá en la comuna, que te ha tocado con este tipo de enfermedad? Considerando que lo mencionabas a nivel mundial, está considerada con una gran tasa, ¿no? de personas que la padecen. Ya, la gingivitis es casi un 100%. ¿Ya? Bueno, la gingivitis se da más en niños y en adolescentes. También en adultos que tienen un cuidado, pero siempre hay una gingivitis. ¿Por qué? Porque la gingivitis se puede dar de manera localizada como generalizada. Entonces muchas veces yo tengo una buena higiene, pero en un diente yo no me cepillo bien esa parte. Entonces se va a generar una inflamación de la encía, ¿ya? Y la periodontitis en un 90%, pero en pacientes mayores de 35 hacia arriba, sobre todo en pacientes de tercera edad, ya que aparte de la enfermedad periodontal tienen un periodonto reducido producto de la misma edad.
O sea, esos son como los grupos más propensos, ¿no? Claro. O los que al menos representan la mayor cantidad de números. Claro. Hay que poner atención. Respecto a... tocan los adultos mayores, y también anterior respecto a las personas con movilidad reducida. En aquellos, por ejemplo, que requieren de un cuidador o de alguien que les asista, ¿cuáles son las recomendaciones? Con respecto también, por ejemplo, al uso o qué tan fuerte es el cepillado, ¿no? Porque uno lo puede medir al momento de cepillarse. En el caso de un tercero. Generalmente los pacientes que tienen discapacidad disminuida y con el cuidador, se recomienda siempre usar un cepillo eléctrico, ¿ya? Porque el cepillo eléctrico no se toma mayor presión, sino que el cepillo tú lo colocas y el cepillo hace el movimiento por sí solo. Ya, sobre todo que si yo veo a un paciente que está postrado, por ejemplo, o que tiene una reducción en su movilidad o en su capacidad motriz y tiene un cuidador, obviamente nosotros lo que vamos a hacer es, primero, indicarle un limpiador de lengua, ya que es súper importante. Indicar este cepillo eléctrico y muchas veces porque tampoco sabemos cómo va a ser el manejo adecuado del cuidador, indicamos ciertos colutorios antimicrobianos o bactericidas para poder bajar la carga bacteriana y evitar que estas enfermedades avancen. Con respecto al consumo de azúcar, que sabemos es lo que genera a largo plazo las caries también. ¿Cuál es el cuidado que se debe tener considerando este tipo de enfermedad que mencionas? Es por la acumulación en un principio de sarro. Ya, mira, el azúcar es un factor de riesgo para generar la caries, ¿ya? Pero no es el factor propiamente tal. ¿Por qué? Porque tanto la caries como la enfermedad periodontal son enfermedades multifactoriales, o sea, dependen de muchos factores, ¿ya? Está el factor genético, el factor de autocuidado, de higiene, el factor de la dieta, que ahí está el azúcar, el factor de tiempo, de frecuencia de cepillado. Si yo, por ejemplo, tomo desayuno, como azúcar y me lavo los dientes, no hay un mayor riesgo de padecer la enfermedad periodontal. Y también están los factores genéticos. Hay gente que está predispuesta a generar enfermedad periodontal y gente que está predispuesta a generar enfermedad de caries mucho más que otras personas, ¿ya? Entonces, por así decirlo, el azúcar propiamente tal no es un factor que solo va a producir estas enfermedades. Suska, respecto al tratamiento que se lleva a cabo con el paciente, tú lo mencionaste, va a variar según la gravedad de la persona. ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, obviamente luego de la visita al odontólogo, ¿cuáles son como las recomendaciones a seguir por parte de los pacientes en cuanto a extensión también, cuánto dura? Ya, mira, los tratamientos en sí de la enfermedad periodontal son largos, ¿ya? De la gingivitis no, porque se le hace un asesoramiento, una instrucción de higiene para poder mejorar el hábito, pero y se hace un destartraje, que es la mencionada limpieza que llevan los pacientes a la consulta dental, y con eso debería estar bien, y se le hace un control cada 6 a un año, cada 6 meses a un año, ¿ya? Pero en el caso de la enfermedad periodontal es una evaluación individual, ¿ya? Porque yo tengo que evaluar también el riesgo del paciente, o sea, qué enfermedades preexistentes tiene, por ejemplo, una persona embarazada, o una persona con diabetes, o una persona descompensada, o una persona que toma un medicamento, por ejemplo, que produce un agrandamiento gingival. Son hartos factores que hay que evaluar, ¿ya? Entonces, en primera instancia, lo que se hace es controlar todo esto, obviamente con ayuda del médico tratante. Ya se eliminan todos los factores de retención de placa bacteriana. O sea, si yo veo restauraciones que están viejas, en mal estado, y hay que pulirlas, ya se ve la posibilidad de recambio. Si hay caries que generan esta retención de placa bacteriana, también se hace la eliminación de estas caries. Se eliminan también los focos infecciosos, como son los restos radiculares, ¿ya? Yo teniendo al paciente estable ahí, recién vengo a la primera fase del tratamiento periodontal, que va a ser el destartraje, o sea, la limpieza tanto de la corona del diente como de la parte que está abajo de la encía, ¿ya? Después voy a sacar las manchas de las coronas y por último hago los pulidos radiculares, ¿ya? Los pulidos radiculares es el tratamiento indicado para la enfermedad periodontal y se hace solamente en las piezas que están con esta enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad periodontal puede estar ubicada en 10 piezas, por ejemplo, como en todas las piezas, o puede estar ubicada en 3 piezas, 2 piezas. Entonces ahí es donde se hace el tratamiento del pulido radicular. Esta se hace bajo anestesia, ¿ya? Se hace con un instrumento en donde nosotros raspamos las raíces para eliminar el cemento contaminado,
sacar el factor que produce la inflamación local, ¿ya? Y poder generar también o incentivar a que el cuerpo vuelva a formar las fibras de inserción. Hueso no lo va a volver a formar, pero sí va a formar tejido conectivo que va a permitir un poco que se una esta encía que va a quedar ahí a la superficie del diente, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las consideraciones del paciente? Después de esto viene una reevaluación que se hace en un mes más. Nosotros ahí evaluamos el control de la técnica de cepillado, el control del sarro del paciente, si ha eliminado ciertos hábitos, cómo va con sus enfermedades sistémicas y si es necesario eliminar nuevamente factores retentivos, se realiza. Si yo veo que este paciente en realidad ha aprendido bien, le ha dedicado tiempo y vemos que ha bajado los factores de riesgo, yo lo controlo en 3 meses más, le digo ya, vengan 3 meses más para ver cómo estamos. Si a los 3 meses yo lo veo bien, saco un poco del sarro acumulado y le digo ya, vamos a quedar con un control de terapia de mantención periodontal cada 6 meses. Eso sería como el mínimo de tiempo que yo puedo tener para controlar esta enfermedad, sabiendo de que esta es crónica y que si yo no la mantengo controlada, esta va a ir avanzando hasta la pérdida de la pieza dentaria, ¿ya? Ahora, sí es importante que los pacientes sepan que después de este tratamiento siempre van a quedar sensibilidades, ¿ya? Con el frío, algunos pacientes hasta con el calor. Con los cítricos, por ejemplo, con el limón a lo mejor. Claro, con los cítricos y con el azúcar, ¿ya? Pero sí va disminuyendo con el tiempo y se le hacen terapias de ayuda a los pacientes. Aplicación de flúor, pastas altas en flúor, colutorios altos en flúor. ¿Para qué? Para disminuir la sensibilidad y poder que tengan una mejor calidad de vida en realidad. Susca, con respecto a lo que mencionaste, el procedimiento que se lleva a cabo con anestesia, ¿eso es en cuántas sesiones? ¿En una? ¿En más de una? Va a depender de las piezas que están involucradas. Afectadas. Claro. Perfecto. Porque, por ejemplo, si tiene todas las piezas afectadas, yo no le voy a anestesiar toda la boca al paciente para poder hacer. Va a ser localizado. Generalmente se hace por grupos que se llaman sextantes, ¿ya? Que involucran una parte de piezas, ¿ya? Son 6 grupos en la boca y se trabajan así. ¿Como para qué? Para no complicar ni hacer sentir incómodo al paciente, porque la atención dental igual a largo plazo causa una cierta ansiedad. Entonces lo que uno menos espera es que los pacientes se sientan incómodos en la consulta dental. Con respecto a los resultados, desde lo que tú has podido ver en un lapso de 3 meses, que es como lo máximo, dependiendo por supuesto de la voluntad del propio paciente, ¿existe mayor responsabilidad en adultos, niños, el tener, digamos, o seguir las instrucciones que tú les dejas una vez terminado la intervención? Depende del paciente, en verdad. Hay pacientes que nunca más vuelven. Ya vuelven quizás a los 3 años y dicen, no, es que se me inflamó la cara. Ah, pero aquí en la ficha está anotada que usted tenía control. No, es que se me olvidó. Va a depender si el paciente también toma conciencia, por ejemplo, si fuma. Los niños generalmente no desarrollan una enfermedad periodontal, sino una gingivitis, pero es muy raro en los niños, ¿ya? Son pocos los pacientes en realidad que toman el compromiso, pero es por un tema de conciencia y de actitud frente a su cuerpo y a su salud, en realidad. Susca, ya como para ir concluyendo, recomendaciones a los televidentes respecto a el cuidado bucal. Bueno, preocuparse en realidad de la salud bucal, del autocuidado, ya, porque como les expliqué anteriormente, los efectos no son solamente locales, no es yo perdí un diente, sino que el daño es a nivel sistémico del cuerpo en general. Yo voy perdiendo piezas dentarias, 1, 2, 3, 4, y voy generando un desequilibrio en el sistema estomatognático. ¿Qué es el sistema estomatognático? Es todo lo que está en la parte inferior de la cara, o sea, estamos hablando de la articulación, de las encías, de la mucosa, en los labios, de la parte estética, también va a afectar en la autoestima, en la fonación, o sea, cómo hablamos, en cómo comemos, ya afecta también en la malnutrición. En el momento que yo no tengo piezas dentarias, voy a tener una dieta rica en cosas blandas como almidón, carbohidratos, azúcar, y voy a dejar de comer alimentos saludables como que son frutas o verduras frescas porque son duras, o carnes, por ejemplo, porque son duras. Y esa es la razón que muchas veces los abuelitos llegan a la consulta a hacerse prótesis porque no pueden comer, ¿ya? Y hay muchos pacientes que están malnutridos, están bajo peso por la misma razón.
Entonces mi consejo es que tengan un autocuidado, que si no saben higienizarse bien y no saben hacer una técnica correcta de cepillado, tengan la voluntad de ir a una consulta dental, la confianza para poder decirle al profesional, ¿sabe qué? Yo vengo a verme los dientes, quiero que me enseñe a cepillarme los dientes. Ese es un consejo, ¿ya? El otro consejo es tomar conciencia de que no solamente va a traer un daño local, sino también un daño sistémico que va a afectar a lo largo de la vida. Y por otro, el consejo es que también lo tomen como un ejemplo a seguir para los niños que están en casa. Es súper importante que los adultos tengamos buenos hábitos. ¿Por qué? Porque los niños siempre repiten lo que nosotros hacemos. Y siempre se lo digo a los padres y a las madres. Como, si van a tomar desayuno, vayan a lavarse los dientes con los niños. Si van a almorzar, vayan a lavarse los dientes con los niños. Y enséñenles desde chiquitito a que tienen que ir una vez al año como mínimo al dentista. ¿Por qué? Porque es mucho mejor la promoción, la educación, prevenir, el diagnóstico oportuno, o sea, que a mí me digan, tengo esta enfermedad en el tiempo que corresponde, para no generar un daño que puede tener una repercusión mucho mayor y tener el tratamiento adecuado y sin mayor dificultad, ¿ya? En tu caso, tú atiendes tanto público infantil hasta adultos, ¿no? Así es. ¿Cómo la gente lo puede hacer para agendar una hora contigo, con otro colega de odontología en la clínica? Tiene que llamar a los teléfonos que están en la página y agendar en la página web. Ya, a través de clínicasanjavier.cl. Perfecto. Susca Carrillo, odontóloga de la Clínica San Javier, compartiendo con nosotros respecto a la enfermedad periodontal y la gingivitis, cómo se producen y también el tratamiento que está asociado para quienes padecen esta enfermedad bucal. Y por supuesto, recomendaciones de un buen hábito y cuidado de la salud bucal. Siendo las 16 horas 29 minutos, hacemos un corte comercial en el 30 de ayuda. Volvemos dentro de poco.